parece que con demasiado cambio para lo que se esperaba. Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. José Carlos Díez, analista económico. José Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Víctor, abre juego, que nada sorprendente a lo que se esperaba, ¿no? No sorprende nada, el mercado tampoco, pero sí algunas cosas resaltables. Por ejemplo, la decisión ha sido unánime, no siempre es así. O sea que esto, a ver, estamos ante una situación en la cual no debemos de olvidar que los miembros de la FED son conscientes de que los tipos de interés ya han subido adicionalmente respecto a lo que ellos hicieron. Es decir, cuando los tipos de interés de los bonos en el último mes han subido como han subido, sobre todo los de medio y largo plazo, significa que todo aquello que se compra a plazos a medio y largo plazo, es decir, que todo aquello en lo que hay que pedir un crédito a 3, 5 o 10 años o 30 años, si es un tipo hipotecario, todos los bienes que se compran con créditos de medio y largo plazo se han encarecido mucho. Es decir, que los créditos para comprar a plazos, y los americanos, bueno, todo el mundo, pero sobre todo en Norteamérica, los consumidores son muy de comprar las cosas a plazo, eso se ha disparado. El hipotecario está al 8% como consecuencia de la subida de los tipos de interés de los bonos de 30 años. El 10 años se ha disparado también, aunque ahora evidentemente se está moderando. Todo eso es ya una subida de tipo de interés. Según DWS, no es un cálculo mío y no me lo quiero apropiar, esa subida de los bonos equivale a 3 subidas de 1/4 punto por parte de la Reserva Federal. Yo no sé si serán 3 o serán 2, pero lo que es evidente es que es una restricción monetaria adicional. Entonces, cuando ellos dicen las condiciones crediticias más duras que estamos viendo se notan y sobre todo se van a notar en la economía, se están refiriendo a eso. Por lo tanto, muy importante, han sido unánimes, ven claramente que no hay necesidad de subir los tipos de interés por el momento. En segundo lugar, yo creo, eso es una opinión personal, que el motivo principal es la subida que han tenido los bonos, que probablemente es consecuencia de los propios comentarios de la FED, no sé si involuntaria o voluntariamente, las frasecitas esas tipo largos por mucho tiempo y todo esto, pues lógicamente afectan a la cotización de los bonos y así ellos evitan el trabajo sucio de tener que subir los tipos de interés. Bueno, han dicho que continúa el QT, la venta de bonos, la reducción de su balance, eso no es ninguna novedad, por lo tanto no afecta al mercado y en nuestra opinión el resumen sería el 5% es claramente el techo que van a tener los bonos de medio y de largo plazo, los de 10 años, el 2 años muy probable el 5,20, 5,25 sea también el techo y desde luego no creemos que vaya a haber una subida adicional de tipos porque ese trabajo ya lo ha hecho el mercado de bonos. José Carlos. Bueno, yo coincido bastante con Víctor, ¿no? Ellos tienen una economía doméstica bastante equilibrada, han sacado un crecimiento del PIB bastante intenso, consumo privado intenso, el empleo está moderando, como dicen en el comunicado, pero sigue también el mercado de trabajo con bastantes tensiones. Ahora parece. Muchas vacantes. Te escuchamos, José Carlos. Perdón, muchas vacantes, mucho la tasa de paro muy baja, hay presión y poder de negociación de salarios todavía, por lo tanto ellos dicen explícitamente que la inflación está elevada y evidentemente que los tipos se van a quedar un tiempo arriba. Como dice Víctor, la curva y los inversores le han hecho ya el trabajo en el último mes. Yo creo que estaban esperando bajadas de tipos y era absurdo, ¿no? Con todos los comunicados de la Reserva Federal y ya han asumido que los tipos van a estar arriba un tiempo. Y luego, bueno, estamos en una situación muy complicada en Oriente Medio. Ellos estarán siguiendo la situación de Israel y Gaza de cerca y si Irán entra en el conflicto y hay problemas en el Estrecho de Hormuz,
pues podemos ver el petróleo por encima de $100, incluso muy por encima de ese nivel, y eso puede cambiar el escenario de inflación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellos toman una posición muy cómoda de esperar y ver, tienen un tipo de interés muy real ya positivo, tienen un tipo de interés monetario contractivo, los tipos efectivos, como ha dicho Víctor, de las hipotecas y de los créditos a las empresas están ya mucho más altos, las primas han ampliado y se les ha apreciado el dólar también. Hoy un poquito menos ha corregido el movimiento, pero bueno, tienen el dólar sobrevalorado y eso también les ayuda a contener la inflación, ¿no? Por lo tanto, van a esperar ahí a que el mercado de trabajo y los salarios den una señal clarísima de desaceleración y no pase nada grave en Oriente Medio, y esperemos que no, que provoque una crisis de inflación pues similar a la del año 79. Creo que ellos estarán mirando esa parte del mundo con bastante delicadeza. Guillermo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? Pues mira, por aportar algo más a lo ya dicho, que comparto, es quizá el ver los riesgos a los que nos enfrentamos en esta situación, a los que se enfrenta la economía americana, en definitiva también la Reserva Federal, porque aunque no haya subido los tipos, es altamente probable que los va a mantener a estos niveles durante bastante tiempo. El principal riesgo es que hay un exceso de fortaleza en la demanda agregada de la economía americana, porque claro, si ese exceso de fortaleza se produce, el crecimiento podría mantenerse por encima de potencial, y esa situación de exceso de demanda podría tender a perpetuarse con los negativos efectos inflacionistas, especialmente para la inflación subyacente, y no sería tampoco descabellado pensar que los salarios pudieran volver a empezar a repuntar, ¿no? Eso sería muy negativo porque nos llevaría a un escenario de tensiones, como decía, de nuevo inflacionistas y riesgo incremental de ulteriores subidas de tipos. Eso por un lado. ¿Qué puede suceder o qué veo más probable? Pues quizá lo más probable es que tras el fortísimo crecimiento del tercer trimestre, la economía americana, aunque más en apariencia que en fondo, con unos componentes un poco más débiles de lo que el dato en sí parecía, de casi el 5%, 4,9% si no recuerdo mal. Entonces, si eso va deslizándose hacia abajo, ese crecimiento, al contrario del escenario primero que he descrito, si ese crecimiento, como digo, va poco a poco perdiendo fuerza, la labor de la Reserva Federal será enormemente más fácil, porque le permitirá comenzar el ciclo de tipos bajista pues a lo largo de 2024, pues segundo trimestre, tercer trimestre, y yo creo que el segundo trimestre del año que viene. Y eso, asimismo, será muy bueno para los mercados en general, pero dentro de esto, sobre todo para los mercados de bonos, que experimentarán pues una apreciación notable tras además estos últimos, vamos a poner casi mes y medio de subida de tipos en todos los plazos de la curva. Con lo que, bueno, esperar y ver, pero el contexto ahora mismo en la economía americana es más bien favorable. Álvaro González, ¿cómo ves también la reacción que pueda tener el euro después de este movimiento, o Europa, por efecto más dovish por parte de la Reserva Federal? Difícil pregunta. Las divisas, mejor no tocarlas mucho. Es difícil, es mucho más, dentro de lo difícil que es predecir lo que pueden hacer los tipos de interés en el mercado, es, entre comillas, más fácil que las divisas, que afectan muchas cosas. Y ya lo ha dicho antes José Carlos, por ejemplo, en el dólar afecta muchísimo lo que pueda ocurrir en Oriente Próximo, y eso podría reforzar al dólar como activo refugio. En principio el euro no tiene motivos para muchas alegrías, lo cual no tiene por qué ser malo. Bueno, puede ser un poco más inflacionista en Europa, pero para exportar no es malo, para que Europa exporte. Pero en principio, donde sí está, parece
entre comillas, también garantizado que va a bajar la inflación es en Europa, porque Europa va de cabeza a una recesión. Es decir, que ya no estamos viendo unos datos, digamos, de crecimiento que no tiene nada que ver con los americanos. Está habiendo ya una divergencia. Norteamérica muestra un crecimiento razonable. Es verdad que no es oro todo lo que reluce, pero es razonable. Y mientras que en Europa, bueno, los datos que estamos viendo muestran el camino, claro, no sabemos a qué tipo de recesión, tampoco muy fuerte, porque con este gasto público, con tanta inversión pública, con tanto gasto público, aunque sea un crecimiento artificial, pero es crecimiento, por lo tanto no creo que sea mucha recesión, pero sin duda, en nuestra opinión, Europa va camino de la recesión y no hay mayor antídoto contra la inflación que la propia recesión. En principio, no siempre es así, pero es lo que suele ocurrir. En consecuencia, en Europa la caída de la inflación es bastante evidente. Tenemos el dato, por ejemplo, de Holanda, que ha sido espectacular en este sentido. La pendiente es muy fuerte a la baja, es lógico, según se debilita la economía europea, y en principio todo eso es bajista para el euro. Pero, en fin, vamos con cierta prudencia a ese respecto y, desde luego, yo ahora mismo no recomiendo tomar ningún tipo de riesgo divisa, porque podría ocurrir que, efectivamente, con una Fed un poco más dovish, el dólar se debilitara algo, no mucho, pero enseguida cogería fuerza si se complican las cosas en Oriente Medio. Y, por otro lado, no veo yo qué fortaleza puede tener el euro con unos tipos de interés que probablemente bajen antes aquí que allí, es decir, aquí se va a notar antes, como digo, la bajada de la inflación, o por lo menos la expectativa de la gente, lo estamos viendo en el mercado de bonos. El mercado de bonos europeos está claramente, ha tocado techo los tipos de interés, se está notando muchísimo más casi que incluso que en Norteamérica, y eso pues no es precisamente bueno para la fortaleza del euro. Pero insisto, yo no me complicaría la vida con el euro teniendo tan clara la inversión que puedes hacer, cómo puedes participar si realmente sigue bajando la inflación, porque no es que venga esto de hoy, es que esto lleva mucho tiempo ocurriendo, y si se confirma que la inflación sigue bajando, eso va a ser muy positivo para los bonos, y me parece una inversión mucho más clara en todos los riesgos que tienen todas, que a lo mejor jugar a las divisas. José Carlos. Bueno, hombre, en un mundo donde los bancos centrales controlan los tipos de interés, las divisas hacen de variable de ajuste, ¿no? Por lo tanto, como dice Víctor, pues están sometidas a muchas variables que pueden influir. Yo creo que las tres fuertes las ha dicho Víctor, un diferencial de crecimiento tan fuerte a favor de Estados Unidos, con Europa estancada y ellos creciendo a un 5% anualizado, y un diferencial de tipos tan amplio que en perspectivas y en expectativas se va a mantener o incluso se puede ampliar si el BCE tiene que empezar a bajar tipos antes. Eso es un dólar fuerte, ¿no? Si encima hay tensión en Oriente Medio y el dólar actúa de activo refugio vinculado al petróleo, pues otra vez tienes el doble efecto. Hay un punto de riesgo que todavía el mercado no está cotizando, que se puede dar, que Estados Unidos está en una crisis fiscal muy grave. El Fondo Monetario le ha dado una previsión de déficit público para este año del 8% del producto. La deuda pública está por encima del 100%, las perspectivas y la dinámica de deuda es claramente explosiva, a pesar de que el crecimiento es alto y los tipos de interés son más altos. Por lo tanto, en ese sentido, si se activa una crisis del dólar vinculado a miedos en la deuda pública, pues tendríamos que ver también, ¿no?, que los bonos reaccionarían, veríamos otra serie de cosas. De momento no lo estamos viendo, pero vamos, si eso no se produce, yo creo que estamos en un escenario donde seguramente el rango de 1 a 1,10 es claro y hay más riesgo de bajar a 1 que subir a 1,10, yo creo. Guillermo, ¿también ves ese escenario del entorno de la paridad por arriba? Pues yo creo que va a seguir apreciándose el dólar, aunque sea ligeramente con respecto al nivel que tiene en estos momentos. Sucede que, claro, se quiera o no, y aunque se desacelere la economía americana, los niveles de cotización actuales reflejan de forma suficiente el mayor dinamismo económico que está mostrando Estados Unidos en comparación con la eurozona. El diferencial de
crecimiento es muy notable entre Estados Unidos y la eurozona. Acabáis de comentar que en nuestro entorno prácticamente ya estamos en un momento recesivo, especialmente confirmado en el caso de Alemania, que es el país que más pesa en Europa, el motor principal económico. Entonces, lo más normal es que, y teniendo en cuenta, pues efectivamente, el déficit, el impulso fiscal que ha implementado la administración Biden, el gasto público, pues quizá desenfrenado de los últimos trimestres en Estados Unidos, sumado al peso de deuda, pues es probable que esta fortaleza del dólar no dure pues más que unos trimestres, y luego la diferencia de tipos, una vez que Estados Unidos enfoque el posible ciclo bajista de tipos y Europa lo deba hacer más tarde probablemente en el tiempo, pues esa diferencia de tipos sí le permitirá al euro ir recuperando terreno. Pero eso no será hasta, pues como mínimo, bien entrado 2024. Conclusión, ahora dólar va a seguir fuerte y quizás se aprecie algo más respecto al nivel actual de 1,05 aproximadamente. La decisión, dice varios analistas que el ajuste está en una palabra en todo el comunicado: condiciones financieras y de crédito más ajustadas. Es el cambio, el único cambio que ha tenido esa declaración del FONC de hoy. Por lo demás, todo sigue prácticamente idéntico. Lo que está claro es que hoy no era el día. ¿Es el día, el 15 de diciembre, para hacer otros 25 puntos básicos de subida, Álvaro González? No, vamos, cuidado, esto todo... No debería, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué te refieres? No debería. No creo, porque insisto, es que es lo que decía al principio, no sabía que era lo único que había cambiado en el documento porque no lo he visto. Sí sé que lo han dicho, pero me parece que es muy importante que hayan dicho esto. Es decir, que el hecho de que mencionen, no es la primera vez que lo mencionan, pero bueno, lo han mencionado con mucha nitidez, que las condiciones tighter financial credit conditions, condiciones crediticias más duras, se notarán en la economía. Traducción: como han subido los tipos de interés de los bonos de medio y largo plazo, nosotros no sabemos si eso equivale a si hubiéramos subido una o dos veces o tres, como dice Deutsche Bank, los tipos de interés de corto plazo, pero nos han hecho el trabajo. Es decir, no necesitamos subir más los tipos y tendríamos que llevarnos una sorpresa, y esto es una traducción libre que hago yo sobre lo que creo que piensan ellos, tendríamos que llevarnos una gran sorpresa o ocurrir algo en el mundo, Dios no lo quiera, en este sentido, que fuera muy inflacionista, para que cambiemos, porque, insisto, nos han hecho el trabajo sucio. Subir los tipos de interés nunca es popular, a nadie le gusta que le suban los créditos. Pues nada, tú lanzas una frasecita unos meses antes diciendo que los tipos van a estar muy altos mucho tiempo, el mercado del bonos dice, lo compra y dice, pues es verdad, pues es que es muy probable que sea así, ajustan al alza y tú tienes como el bono americano pasa del 10% del 4 al 5%. El de 2 años del 4 y pico al 5,20%. Y como digo, al final ya tienes la subida que a lo mejor si no tendrías que haber hecho ahora en diciembre, aunque de momento tampoco había ahora motivos para ello. Por lo tanto, yo sí creo que el mercado de bonos está tan contento hoy porque de alguna manera poco a poco la pausa se va convirtiendo en definitiva. Y eso no lo sé con seguridad, evidentemente, pero sí creo que a falta de novedades sí va a serlo y va ya en esa dirección, porque no lo olvidemos que sí, los datos económicos pues hay de todo, pero y hay fortaleza y hay empleo, pero la inflación sigue bajando, es decir, que teníamos una inflación del 9,6, creo recordar, cuando en el pico, y ahora es del 3,5, y la inflación subyacente, que es más lenta, también va bajando. Y además, muy importante, que mucho de la inflación viene de que a los americanos les regalaron un montón de dinero durante los confinamientos y se pasaron, les dieron demasiado dinero helicóptero, se emitió por supuesto demasiado dinero, y entonces ¿qué ha pasado? Que los americanos lo que han estado haciendo en el último año sobre todo, es gastarse los ahorros, todo ese dinero que habían ahorrado, que les habían dado, digamos, durante los confinamientos que no habían gastado, pero ese exceso de ahorro ya está equilibrándose mucho, por lo tanto ya va quedando menos, digamos, menos ahorros de los que tirar para gastar como si no hubiera un mañana. Yo creo que todo eso, y si a eso sumas subidas de tipo de los bonos, de alguna manera se van juntando los factores que finalmente
llevan la inflación hacia un nivel que no será el 2%, pero en el momento que la Fed ve que la dirección es hacia ese 2%, la dirección, insisto, el camino es hacia ese 2%, está más tranquila. Y muy importante, la Fed mira mucho también los datos de los 3 últimos meses, es decir, no miran solo en la inflación interanual, sino que miran lo que ha pasado en los 3 últimos meses, porque ese es el ritmo que tiene la inflación ahora, no los efectos base, etcétera, etcétera. José Carlos, ¿cómo ves ese movimiento? ¿Debería haber pausa tanto en un lado como en otro del Atlántico? Definitiva, claro. Sí, yo creo que ellos van a esperar. No sé, en diciembre vamos a ver cómo están las condiciones, ¿no? Pero lo más probable, como está diciendo el mercado, es que no haya subida tampoco en diciembre. Yo, como he dicho antes, están en un tipo cómodo y en una posición cómoda. Yo creo que lo que se refiere a las condiciones de crédito es más vinculado a la deuda. En 2008 tuvimos una crisis de deuda y la deuda ahora está por encima del 2008, tanto la pública como la privada. En la deuda pública la presión de emisión es brutal, estamos en niveles máximos de emisiones y hoy ha anunciado el Tesoro Público americano una emisión extraordinaria de 110.000 millones de dólares a 3, 5 y 10 años, creo recordar. Seguramente preparándose por si hay tensión en Oriente Medio y los tipos vuelven a subir, digo yo, ¿no? Porque ha sido muy sorpresiva la decisión en un escenario donde hay presión de papel en el mercado porque el déficit público exige fuertes emisiones y hay menos demanda de papel. La Reserva Federal, que ha sido el principal comprador de deuda pública americana en los últimos 5 años, se ha quitado en medio, está reduciendo y no renovando los vencimientos, y los chinos tampoco. Los chinos llevan varios meses ya reduciendo su posición, tienen problemas internos, tienen que meter dinero en su mercado financiero interno, tienen su crisis inmobiliaria, bueno, lo que pasamos nosotros aquí en 2007 no tenemos que explicarles nada, y han reducido, especialmente en el último mes, el último dato, significativamente la posición, ¿no? Por lo tanto, entiendo que la Reserva Federal esté preocupada con la deuda pública americana. Yo también lo estoy, ¿eh? Es una situación muy, muy preocupante. Oye, si luego los inversores no ven en la preocupación y siguen comprando bonos, pues bendito sea, ¿eh? Yo ojalá no quiero líos, ¿no? Y luego hay muchos problemas en la parte privada, sobre todo en la parte corporativa y de empresas. Hay muchos vencimientos el año que viene y principalmente en 2025, y si los tipos de interés el año que viene no pueden aflojar, pues hay muchas empresas que van a tener problemas serios, o para renovar la deuda, que eso es un tema muy grave, o si lo renuevas para dar beneficios y poder ver cómo suben los precios de las acciones, ¿no? Por lo tanto, yo mira, de momento no estamos viendo nada en primas de bonos corporativos, yo las sigo diariamente prácticamente a ver si hay tensión, y están en niveles, han subido un poquito en el último mes, pero estamos en niveles prácticamente del 19. Yo creo que la tensión vendría por ahí, ¿no? Si empezamos a ver, y es lo que está un poco la Fed diciendo, ¿no? Si los tipos altos llevan a que esas empresas no generan el suficiente flujo de caja para atender los intereses y devolver la deuda, pues entonces entramos en otro escenario, ¿no? Y ahí sí, si no hay un shock de inflación de petróleo, ahí sí podríamos ver bajadas de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Ese es el único punto de debilidad que tiene la economía americana, que puede llevar a una bajada de tipos, como pasó en el año 87 para aflojar la crisis de la bolsa y de los bonos corporativos. Pues muchísimas gracias a los tres, porque está a punto de salir ya Jerome Powell. Son las 7:30 de la tarde aquí en Madrid, las 2:30 en la costa este de Nueva York. Gracias a Guillermo, gracias a José Carlos Díez y también a Víctor Álvarez González. Buenas noches a los tres. 7:31 de la tarde, vamos a ver si tenemos ya la señal.